las boludeces que voy a hablar. Bueno, ahí sí, estamos grabando, estamos acá unos cuantos, bienvenidas y bienvenidos entonces a todos. Eh, y bueno, puntualísimo como habíamos dicho, estamos hoy 8 de junio, muy cerquita ya del Bloomsday del 2023, también que se festeja los 16 de junio, con nuestro traductor. Vamos a mostrar acá, por favor, la tercera edición, que me pasó el dato recién a Alba, que anda por ahí, de que está agotada la tercera edición. ¿Puede ser, Marcelo? Sí, justo está Pablo Hernández, que es el editor del Cuenco de Plata, está pasando las revisiones. Pues, de todas las ediciones han sido corregidas y todo lo que detectamos, las cosas que habrán quedado y las barbaridades que habrán quedado sin corregir, que Dios la perdone, pero todos los que hemos visto entre Eugenio Conchés y algunos lectores que por ahí le mandan algún mail diciendo, che, acá metiste la pata. Así que están muy revisadas. Vos calculás que entre esa que está ahí, a ver, te voy a mostrar otra. A ver. Hay una de tapa negra que también se usan mucho algunas. A ver qué hay. Me imagino que, claro, el esfuerzo de una edición a otra, de tratar de perfeccionar, si es perfeccionable, ¿no? Esta que te muestro ahora es la segunda edición, con tapa verde, con los colores de la bandera de Irlanda, el amarillo acá, el Bien. verde. Esta fue la segunda. Entre la segunda y la tercera, que es la que vos tenés ahí, Sí. que después se hizo una segunda impresión con este color, pero es el mismo texto. Entre Ah, ese azul y mira, este, que dice sí. cuarta edición, en realidad es tercera reimpresión. Pero Ah, entre la segunda que te mostraba, entre la tapa verde esta y esa azul y esta, hay 2.700 líneas de la... Yo llevo una planilla Excel con todos, donde dice tal cosa, en la página tal, donde dice tal cosa, debe decir tal. Donde dice tal cosa, debe decir tal. Y así, son errores algunos que son, digamos que neutros, no, si son neutros no los cambiamos, pero que tienen una coma de más respecto del texto original, o no, o que hay un punto aparte y en realidad es un punto seguido. Todo ese bien. tipo de cosas hay 2.700. Y después de metida de pata, Y el tema es cuál es el texto original también, Marcelo, bueno, ¿no? ese fue un tema. ¿Cuál es? Vamos a revisar todas. A ver. Espera, un segundito, un segundo. Sí, 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 sí. Además lo tengo que presentar, porque empezamos a hablar como si lo conociera de toda la vida, y en realidad nos cruzamos un par de mensajes. Ahora te voy a presentar, porque si no queda como desprolijo esto. A ver. Total, vos me llamaste para hablar y No, está bien, pero ahora el problema es de ustedes, ¿eh? Ahora el problema es como el tema es despertar que no, ¿Sabes qué? Es no como te despertar presenté. un borracho que está en un banco y vos lo tocás y le decís, hola, señor, no me cuenta, y no lo parás más, hasta que no lo matás al Pará porque borracho. te presento. Te presento para que No quede hace, grabado, para que no esto hace también sea, falta, pero dale. sea mínimamente formal. Bueno, es algo así. Vos ahora estás en Bahía Blanca, me imagino, sos de Vivo acá, 1956. sí, ¿Sí? sí. Bien. Traductor autodidacta, siempre que uno busca saber sobre vos, la primera línea que aparece es traductor autodidacta, ya vamos a hablar de eso. Sí. Tradujiste tanto el Ulises, que ya estamos hablando de eso, como el Finnegans Wake, bien, la última novela de Joyce. No contento con eso, escribiste una versión del Ulises que se llama El Odiseo, sin la Sí, letra A. O sea, es un sí, señor. lipograma, o Sí, sea que le falta una letra, o sea, como que reescribiste el Ulises sí, tratando de sí, sacarle a todas las palabras la letra A y no hay has barrido las letras A. Ese se sí, sí, llama Odiseo y exacto. corre por cuenta tuya porque tu sello editorial es HC Editores, ¿cierto? HC Editores, sí.
ahí también, para pasar el chivo, existe el Ulises de Joyce en 24:30, que es 24 minutos 30 segundos. Una especie de resumen para leer el Ulises de Joyce en 24 minutos 30 segundos. Aquí ahí lo va. Ah, mirá el formato. A verlo, a ver el formato, pensé que era grande. Mirá qué lindo. ¿Ese es el Ulises 24:30? No. 9 por 11. Y son 24 minutos 30 segundos, ¿sí? Y medido por cronómetro. Leído al ritmo que estamos hablando ahora. ¡Wow! Al ritmo de lectura real son, para el que no sabe de qué se trata, lo termina de leer y sabe de qué se trata. Que es mucho más el argumento. Mira, si vos te querés ir a hacer dar lustres de intelectual, si es que un tipo que leyó el Ulises puede cargarse con el título de intelectual, pero se usa, normalmente se supone que uno es inteligente porque leyó un libro. Te lo podés llevar en el bolsillo del saco y en el viaje, si no manejás vos, lo vas leyendo. Cuando llegás a la reunión, en la que sacás el tema, obviamente, y te pones a decir esto y das la impresión. El Ulises de Joyce tiene que sacar el tema constantemente, que lo leíste, claro. Sí, y evitar que te echen de la patada en el traste, sí. Bueno, también escribiste una novela que salió finalista el premio Clarín, si no me equivoco, 2012, que se llama Rapsodia. O sea, ahí está, Rapsodia. El mismo formato, digamos, porque es de Cuenco de Plata, pero esta es tu novela, es tu ficción. Sí. En la que habrás echado mano de algunos recursos por las críticas que leí. Todo lo que pude afanar lo afané, sin ningún tipo de... Lo que pasa es que hay que tener... Si vos no lo sabés, no hay problema. Y si lo sabés, tampoco hay problema. Porque son afanos comprensibles. Cualquiera lo hubiera hecho. Bien, bueno, pero además me imagino que llegás a un nivel como de obsesión con el Ulises que te metés como en el... Así como Joyce quiso sacar del estilo de otro, sobre todo en un capítulo... Es lo que hizo, sí. Exactamente. Y los bueyes del sol. Los bueyes del sol que Ahí está, imitó la génesis de la literatura inglesa. Sí, se Exactamente. burló de todo el mundo. ¿Y por qué no? Se burla cualquiera. Yo soy tan cualquiera como él. Sí. Eso hay que hacer. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de esta presentación ¿Qué sé tan yo? formal y pomposa? Fundamentalmente... te decía de las erratas. Puede ser que estábamos hablando de las erratas. Estaba hablando de eso y de qué texto original me decís vos. El texto en el cual yo hice la traducción. Discúlpame que acá voy a tener que, en esta charla, voy a tener que usar más de lo que me gustaría el vocablo yo, pero no puedo, salvo que hablemos en tercera persona, como el Papa, pero bueno. Además que yo hice y Joyce quedan perfectos, ¿viste? Es todo joyciano, es el país joyciano este. Cuando empecé a leer, la primera vez que leí el texto, leí esta versión en English. Está bastante raída, pero es la que se conoce como la edición Gabler. En el año 82, un alemán que se llama Hans Walter Gabler hizo con un programa como si fuera lo que en aquel entonces era el WordPerfect, los primeros procesadores de texto, y no sé si no lo habrá hecho a principios de los 80, tiene que haberlo hecho con programas de cinta perforada, esas cosas antediluvianas, pero codificó todos los documentos que había o todos los manuscritos que había, que él encontró, que vio en todas las bibliotecas de las distintas etapas de la edición del Ulises, y hizo una especie de Ulises perfecto, o el Ulises tal como Joyce, según él, hubiera querido o habría querido que se publicara. Como las peripecias para publicar el Ulises fueron infinitas, y hay libros escritos acerca de eso. Y Joyce tenía una vista muy pobre, y se dice que corregía mal, y que en realidad hay hojas que se perdieron, textos que él quiso modificar y que se los modificaron mal, etcétera. Hizo esa versión. Esa versión
en la que yo no sabía todo esto que estoy contando, lo empecé a leer porque quería leerlo, y terminé de leerlo y empecé a leer la segunda o tercera vez, y empecé a traducir por impulso porque quería. Eso ya lo he dicho 50 veces, pero lo digo una vez más. No, no está bien porque era una de las preguntas que venían a Sí, colación. Empezás como Sala Subirat, por impulso. empecé exactamente como podés hacer vos si agarrás un libro, qué sé yo, hoy, ¿quién es un escritor medio estrafalario? Que yo agarrás un libro de Kerouac, o de Kerouac y Burroughs, que todavía no están, como un título cualquiera. El libro XX de Kerouac, que no está traducido al castellano. Vos empecé a leer, te gusta, sabés que no está traducido y querés mostrar un párrafo a tus amigos reales, a los amigos de Facebook o a quien sea, porque te gustó una hoja y eso te atrapa. Vos te atrapa un texto que leíste de Kerouac y lo querés traducir y en realidad lo traducís, lo que vas a hacer es seguir traduciéndolo hasta terminarlo. Y si el libro tiene 100 hojas, empezaste en la hoja 30, no empezás desde la 1 hasta la 30 y seguís. Lo seguís traduciendo de la 30 en adelante, que es lo que hice yo. Empecé desde el capítulo 17 de las preguntas y respuestas, y de ahí en adelante seguí traduciendo. Ítaca. Bueno, en el Ítaca, exactamente. Y cuando llegué al final del monólogo de Molly Bloom, empecé con el capítulo 1, porque ya que estaba, y ya que estaba, y ya que estaba, y ya que estoy, y dale que dale, sin ninguna perspectiva. Por eso yo me anticipo y lo repito cada vez que sea necesario, que no es para dármela de qué maravilloso este tipo, no es traductor y lo hice. No, no, no soy traductor. Es como si vos fueras el médico, pero el médico no es un médico, es un curandero. Yo soy un curandero, soy un rompehueso de esto. Entonces, tengo dos. Si vos querés que yo te atienda sabiendo que no soy médico, compartimos la responsabilidad. Si yo te atiendo sin decirte que no soy médico, soy un tránsfuga. Entonces, para dejar las cosas claras, es que digo que yo no tengo el título Bueno, pero vos llegaste a Cuenco de Plata y Cuenco de sí, Plata te corrige y te sí, sí, asesora y te sí, sí, pone un sí, equipo para que esto sí, sí, salga. sí, sí, seguro. Pero quiero decir, eso es la excusa que yo pongo, o mejor dicho, la explicación que yo doy, porque es cierto, no puedo arrogarme un título que no tengo. Entonces, si soy traductor, como podría serlo vos, si no lo sos profesional y sos amateur o por impulso. De cualquier manera, cuando terminé de traducir esto y cuando ya tenía la primera versión borrador del Ulises, que tardé como 4 años en hacerlo, porque lo hacía obviamente en tiempos que tenía ¿Llegaste a libre. obsesionarte o lo hacías como un trabajo, Marcelo? No, lo hago, soy medio animal para eso, es decir, lo que me gusta, como cualquiera, lo que me gusta. ¿Vos fumaste alguna vez en tu vida? No. No, bueno. Pero la persona que fuma o fumó sabe que fumar no se puede fumar por fumar, ni fumar por obligación, tosés y tirar el cigarrillo al diablo. Esto es una impulso que nunca me costó, digamos, me dio trabajo, pero el trabajo que, como armar barcos, que yo también armo barcos de miniatura, cualquier cosa, pasatiempo que vos hagas, esa es la palabra. Jamás me fastidió si no lo hubiera terminado. Y una vez terminada el primer borrador, fue ahí que empecé la tediosa tarea porque mi esposa me dijo, pero ¿y qué va a hacer con esto ahora? ¿Qué sé yo? No. Y pero ¿por qué no? Fíjate a ver si hay algún editor que lo quiera publicar. Y mandé mails a distintas editoriales. Como no conocía bien cómo se manejaba la industria del libro, agarré un listado de agentes literarios, no. Ah, fuiste agentes literarios, Agente mirá. literario, exactamente. No sé por qué, porque me pareció que sería lo más propio. Entonces le escribía 2 o 3, o 4, 5, no sé. No me dieron pelota. Le escribía a las grandes editoriales, menos que menos. Y caí por mano de la fortuna y de la diosa del Ulises en una agencia española que se dedicaba a, no sé por qué le escribí, porque me gustó el nombre, no sé qué sé yo, ahora no me acuerdo, pero era una señora
francesa, Laura Merle d'Aubigny, que tenía una agencia, o tiene una agencia ahí en Madrid. Y dos líneas, le digo, mire, estimada señora, soy argentino, acabo de terminar una traducción de Ulises de James Joyce, quería saber si usted me puede conseguir alguna editorial que lo quiera publicar. Y me contestó al rato, muy amablemente, estimado señor Zabaloy, nosotros no hacemos traducciones, pero viendo que usted es argentino, dice, ¿por qué no prueba en Cátedra y en el Cuenco de Plata? Dice que tienen muy buenas traducciones. Le agradecí, inmediatamente escribí un mail al Cuenco de Plata, adjuntando el capítulo, que si no era Los Bueyes del Sol, era el Circe, perdón, el 15. Mira, qué capítulo complicado. Para que vieran, es decir, exactamente, la idea era que vieran que estaba, para que pudieran juzgar la calidad del asunto, si es la que tenía alguna. Porque para mí sí tenía calidad, pero era el papá que dice qué lindo que es el nene. Sí, entendía que valía la pena. Entonces lo mandé después a 3 o 4 editoriales más, y al mes me contestó, me llamó por teléfono Edgardo Russo para preguntarme si yo era yo. Le dije sí, que yo era yo, y que, en fin. Me decía, ¿sabe qué pasa? Que nosotros creíamos acá que era, lo estábamos viendo con la gente de la editorial y decían que era un chiste. Y después vino Jorge Monteleone, amigo de Edgardo Russo, y dice, no, Edgardo, esto no es un chiste. Decirle que te mande a este señor que te mande el capítulo X, no sé, el 10. Y le mandé el 10. Entonces me dice, bueno, cuando lo vio Monteleone, le dijo que se dio cuenta que no era un chiste y queríamos ver si te interesa publicarlo, nosotros lo hacemos. Obviamente que de ahí nació la relación con el cuenco. Así como Monteleone, un crítico de poesía, quizás el más importante acá en Argentina. Bueno, no sabía que tenía. Yo no lo conocía ni a él, ni a Edgardo Russo, con quien nos hicimos muy amigos, ni a nadie de la profesión. Yo ya había terminado de hacerlo con esta versión, con la edición Gabler. Claro, en uno de los viajes, que no es que yo sea un diletante y que tenga plata, ni mucho menos, pero viajo mucho porque en la familia, mi hijo puso una agencia de viaje hace 15 años exactamente, y nos dedicamos a llevar colegios y escuelas que juegan rugby de la Argentina y de otros países del mundo a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, perdón, a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esos son los destinos. Ese país es sajones. En uno de esos viajes, ya habiendo terminado el primer borrador, en uno de esos viajes voy a Auckland. Auckland, la ciudad más importante de Nueva Zelanda, que ya había ido muchas veces. Me tocó un día antes de volverme, ya me faltaba un día para volverme, y tenía todo el día libre en Auckland. Y ya, ¿qué iba a hacer? Me metí en la librería más linda de Auckland que hay, una librería vieja que se llama Jason Books. Como si te dijera el sótano, el túnel, el sótano es ahí en Buenos Aires, en la Avenida Mayo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El sótano es? No, no es el sótano. ¿Cómo se llama? Bueno, una librería que está en la Avenida Librería Mayo. de las Luces. No, en la Avenida de Mayo, a una cuadra del Tortoni. Bueno, el túnel, creo que se llama una cosa así. Es una librería viejísima. Bueno, esta era como esa que te estoy diciendo, pero kilométrica y todo piso de parqué y estanterías de roble hasta perder la vista. Y le pregunté a la señora que quedaba buscando ensayos sobre Joyce. Ensayos, libros usados, todos de segunda mano. Me dice, mira, ahí en esa estantería hay todo lo que es de Joyce ahí, y te diría que eran, qué sé yo, 10 metros de estantería. Bueno, de esos 10 metros, creo que 1,5 metros me compré yo y lo metí todo dentro del bolso, sin mirarlo. Sin mirar, porque eran $2, $3, $10, y yo andaba con plata dulce, porque plata de los clientes. Así que la gastaba sin ningún prurito. tipo de remordimiento. Sí, abría los libros, los miraba así, tac, pum, al bolso, todo, ¿cuánto es? Bueno, no sé, qué sé yo.
haber gastado Tu $600, una traducción de la fortuna. edición de Gabler ya estaba en manos de Cuenco de Plata, entiendo entonces. Sí, ya estaba en manos de Cuenco, estaban empezando a laburar, y me encuentro con un libro que se llama el Ulises, una crítica sobre esta traducción. Tengo para una crítica separada de tiempo. Esa crítica era por qué se había hecho esa traducción. Y ponía ejemplos de por qué. Y después yo me puse a compararlo y me di cuenta que la mayoría de los cambios eran pavadas y algunos eran directamente antojadizos, ¿no? Entonces, y que lo más importante era que esta edición lo que quería era renovar por otros 70 años los derechos sobre la obra de Joyce, que vencían en 2012. Es decir, que cualquiera que duplicara o que tradujera de ese libro iba a tener que pagarle los derechos a los herederos de Joyce. Menudo quilombo me había metido. Entonces, viendo el peligro, lo que hice fue recurrir a la edición original facsimilar, la de 1922, que es esta. La de Shakespeare & Co. Exactamente, esto es una edición facsimilar, obviamente, no es una... Pero es como si fuera una fotocopia, exactamente con los errores, con las cosas como salió la primera versión. Después lo complementé eso con la traducción al francés de Valéry Larbaud, La de en la cual, Gallimard. claro, en la que participó Joyce. Cuando yo vi eso, dije, se terminó Gabler, ¿para qué voy a considerar la edición Gabler si tengo la original y tengo la del francés? No hay duda. Entonces, recompuse eso que le había dado al Cuenco de Plata y le dije, mira, este capítulo 1, que era así, toma, cambiarlo por este. Así, un trabajo hormiga. Y hay una tabla al final, que la pueden ver ahí también, porque están todas las ediciones, sí, al final de lo que dice, donde dice las diferencias de... son como 70 páginas. A ver. Ese cuadro. Ese surgió de ir comparando. Es decir, tenía sobre mi escritorio, sobre mi mesa, tenía 5 o 6 ediciones del Ulises, la original, la de Gabler, la del francés, y las distintas ediciones que se tuvieron como las ediciones revisadas, en las cuales trabajaron tipos como Ellman, como, bueno, en fin, amigos de Joyce. Y así compuse este cuadro, es decir, que todo lo que sea dudoso está verificado contra todas las ediciones. Y la mayoría responden, son muy similares al original. No es raro que las diferencias estén casi todas con Gabler. Y son una coma, una coma de más, una coma de menos, trivialidades. Bueno, así que así llegué. Marcelo, sí. ¿La comparaste con alguna de las ediciones de Sala Subirá? No, porque en su momento yo podría haber ido a comprar una edición de Sala Subirá. Cuando me entusiasmé con el Ulises, el primero que lo leí en inglés. Entonces ya desde el vamos yo no tenía, sabía que había una edición en castellano, pero yo no quería echarle la culpa a Sala Subirá de las cosas que yo no entendiera. Como cualquiera con justa razón puede decir, no, esto no lo entiendo, lo que pone Sabalo de acá en disparate, no bolude, este tipo está borracho, yo lo voy a leer en inglés. Y obviamente va a tener una mucha mejor experiencia si puede leerlo en inglés que leyendo en castellano, es natural, el idioma. Pero yo no lo comparé, pero Edgardo sí. Y si yo estaba traduciendo porque me gustaba, ¿cuál hubiera sido el chiste de ir a ver la traducción de Sala Subirá? ¿Cuál era? Es como hacer un crucigrama mirando las respuestas. Si era un pasatiempo para mí. ¿No? Es decir, no lo estaba haciendo contra reloj porque me habían pagado una editorial, me había dado un cheque y yo tenía que sacar la edición más perfecta, sí o sí. Yo me largué a la pileta, crucé de uno al otro y no me venga a joder con que el estilo pecho, que no, porque mariposa. El asunto era cruzar, lo crucé. Esa fue mi visión
en un principio. Después Bueno, pero me preocupé por las diferencias, pero de ediciones, y no las castellanas. No comparé con ninguna castellana porque ahí está. hubiera sido un error, porque ¿qué gano yo con poner la palabra que ponían los 4 ediciones previas, ya sea la de Sala o la de los García 4 españoles? Tortosa o Claro, Valverde. ¿qué ganaba yo con poner una palabra más bonita? Si yo las que tenía, palabras, a mí en realidad no me faltan, porque tengo 67 años y sé más o menos hablar. Así que no tenía que ir a recurrir a ningún término metafísico. Y después, Bueno, no metafísico, pero me imagino que cuando tuviste que ver cómo escribir metempsicosis. meten psicosis, ¡Ah! pero como lo dijo Molly, meten psicosis. Bueno, ahí está, pero viste que cada uno tiene su propia traducción. Es claro, pero ahí me di cuenta en ese proceso, en el método que hacíamos era no de la traducción, sino de las revisiones, que fueron muchas, que hacíamos no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación en su momento, pero era por videoconferencia. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre eso, antes de Zoom y todo eso. Skype. Skype, eso. Lo hacíamos por Skype con Edgardo. Es decir, Edgardo me llamaba, me decía, Marcelo, nos juntamos en media hora, si podés, sí, digo, cómo no. Y leemos el capítulo 1, perfecto. Entonces, yo leía en voz alta el capítulo 1, ¿no? Le empezaba a leer, bla, bla, bla. Por ahí Edgardo golpeaba el escritorio, que era la señal que teníamos convenida, porque no me paraba, no me decía, pará un cacho, ni nada por el estilo. Él golpeaba así, tac, y yo paraba. Y me decía, a ver, Marcelo, empezá de vuelta esa oración. Bla, 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 bla. No me convence. Bueno, ¿qué te parece? Y tal cosa, ¿no te parece que quedaría mejor? Sí, sí, no cambia y tenés razón, queda mejor. Entonces, eso lo anotaba y ya hacía el cambio en ese documento. A 2 o 3 páginas después, a ver, Marcelo, eso no es así, porque no sé si vos lo conociste, Edgardo. No. Edgardo tenía fama de cabrón, de tipo malhumorado, chinchudo. Conmigo fue un caballero siempre, pero siempre, ¿eh? Porque me habrá visto a mí la cara que no era como para hacerse el coso. Entonces, era un debate en todo caso de mala onda. Pero yo decía, no, Edgardo, mira, eso. No, Marcelo, no. No, porque eso Sala Subirá. Digo, a ver, Sala Subirá, anda a fijarte qué dice Sala Subirá. Entonces él se daba vuelta, agarraba el libro, buscaba la página correspondiente y me decía, Sala Subirá dice esto, esto y esto. Ajá, digo, que es exactamente lo mismo que dice el francés. Porque yo eso que él no estaba de acuerdo, lo había sacado del francés. Digo, ¿y cómo Sala Subirá lo dice? Fíjate, dice exactamente lo mismo que pongo yo, Edgardo, que lo saqué del francés. Ya. De donde sacamos la conclusión, todavía válida, de que Sala Subirá, que no cambió una sola carta con Joyce ni con los herederos para hacer ninguna consulta, obviamente no había Zoom, pero sí había cartas. Bueno, no hay ninguna. Petersen, que escribió el libro sobre Sí, Sala lo tengo Subirá, acá. lo hemos charlado muchísimas veces, y es obvio, no, la única consulta que pudo hacer Sala Subirá era con el francés, y de hecho lo hizo. Y hay muchos ejemplos de cosas que no podía haber sabido él, porque eran palabras específicas que las desculó después en el Ulysses Annotated. Dice, bueno, esta quería decir tal cosa. Me acuerdo particularmente que un tipo de carruaje que era cabriolet, ¿no? Bueno, esa palabra irlandesa que hacía alusión a un cabriolet está en Ulysses Annotated. O sea que, O los slang, pero, los argots sí, irlandeses. exactamente, pero además de estar en Ulysses Annotated, estaba en la edición al francés, lo del cabriolet. ¿Cómo pudo saberlo Sara Subirá si no tenía el Ulysses Annotated? Obviamente lo vio en el francés. Entonces, esa fue sí la consulta que siempre hacía Edgardo con la con la edición de Sala Subirá, que él decía, al principio él creía que era mala y después él se convenció que era genial la de Sala Subirá. Ah, mirá. Dice, yo la tenía por mala, Marcelo la leí hace muchos años, pero ahora me di cuenta que es genial, y claro que sí, eso es genial, porque todo lo que uno puede hacer, asistido de la tecnología y de las cosas que
no es para sacarle mérito a lo que yo haga o a lo que cualquier otro haga, pero el mérito, el tipo que merece todas las loas, es a la Subirá. La primera traducción al Claro. castellano en 1945. Anda a hacerlo cuando se juntaban ahí en el grupo de Borges, se juntaban para traducirlo y dieron vuelta un Sí. año para traducir una hoja. Ujú. Y este, claro, y este es un supuesto, por eso yo me siento identificado con el tipo, porque es cierto, pero él no hizo el papel ese, no se inventó el personaje, y yo tampoco. Coincidentemente, dos tipos que no tenían un corno que ver con lo que se conoce como el mundo de la traducción o de la literatura, le encontraron la quinta pata al gato, si es que la tiene, con un ¿Sabés libro. que yo todavía no, y ya abrimos paso porque me imagino que hay un montón de preguntas, yo todavía no tuve la oportunidad de fisgonear, digamos, usando la palabra de Bloom, Eh, la traducción de Costa Picasso? ¿Vos pudiste ver algo? No, porque o sea, me saco el sombrero ante Costa Picasso porque después supe, pero tampoco conocía, pero Eugenio Conchet, que es mi amigo y el que ha hecho con todas las revisiones del Ulises, sí lo conocía y además cuando me puse a ver quién era, catedrático de nivel excelentísimo, pero como no vi ninguna, no vi me parece, además, si yo le viera un defecto, me arranco los dientes antes de decírselo, porque no corresponde. Si hay alguna persona que quiera ver ese tipo de cosas, bienvenido sea, pero no puede no ser excelente o Mm, buenísima mm. y probablemente mejor que la que hice yo. Puede ser. No tengo Bien, duda que... no, no, quería sacarme la duda si por ahí lo habías comparado a alguna línea No, o porque algo. me da vergüenza hacer eso, me da vergüenza, es como pararme al lado de un tipo, por decirlo caballerescamente, a ver quién de los dos es más alto. No, yo mido 1,91 m y me paro lejos de cualquiera por la duda. No me gusta. Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar un montón de preguntas que seguramente andan por ahí. Me levantan la mano así visualmente, si quieren, o la mano digital. Florencia Murta, adelante. Bien, yo quisiera preguntarte, cuando has trabajado con textos literarios y Mm. con más razón una obra como Ulises de James Joyce, ¿cómo manejan los traductores la traducción para mantener la esencia del idioma original? Yo no puedo hablar de teoría porque la desconozco, la teoría. Es como si yo tuviera que explicarle a una persona que sabe música cómo compuse una samba, que la compuse con 4 tonos aprendidos o de oído. Por lo tanto, yo lo que sí sé es lo que no me gusta en un texto y conozco la lengua de origen del libro con suficiente, para mí, me siento seguro en esa lengua. Entonces, y conozco razonablemente bien el castellano. Y las dudas, si esa es la pregunta, fueron en lugares muy críticos donde, por ejemplo, el uso del slang. ¿Qué argot usar? ¿El argot del Bajo Dublín? Yo no lo conozco. No sé cómo hablan las personas del bajo fondo de Dublín en el año 1904. No lo sé. Pero sé cómo hablaban los porteños o la gente humilde de nuestra Latinoamérica, o por lo menos las partes que yo conozco, o por lo menos en la Argentina. Y sin caer en usar lunfardo, bueno, hay una parte que es cuando están en el bar y se van todos que terminan ¿En en qué el barrio capítulo de... decís, Marcelo? ¿En cuál de todos los Es, bares? cuando están con los periodistas, al final bueno, En Eolo. en Eolo, cuando se van Eolo. todos a
Hay que termina en una Es que zafarrancho terminan de en cosas. la Torre de Nelson, con la, Sí, bueno, con la parábola del Monte de Pisgah. de los Pisa. cascotes de ciruela que se toman que se comen las Es, mujeres. Bueno, por ahí era una catarata de rufianerías, que era el slang de las carreras de caballo. Bueno, entonces había unos vendedores, unos levantadores de apuestas que decían, como si yo te dijera 10-1, pago al ganador, 10-1, y nombran a un jockey famoso de Dublín en ese entonces. Lo nombran, dan el nombre de un jockey en ese griterío de apostadores. sí. Bueno, y era una clave, porque eso no es que lo descubrí yo, sino que en el libro de Ulises Annotated lo dice. Esta era como si fuera una palabra clave en la jerga de las carreras para tomar apuestas. Entonces, había un entorno de apuestas, había un entorno de levantadores de apuestas en una carrera hípica y el nombre de un jockey. Entonces ahí fue donde yo no pude evitar poner le guisamos solo nomás. Y esa es una respuesta que podría dar, porque me acuerdo de una situación particular. Después hay otro donde se desbandan todo esto que estaba diciendo y dicen, rajemos algo así como, salgamos corriendo, muchachos, porque viene la policía de los encubiertos, la Sí. policía de civil, ¿no? Y el último, como diciendo, el último que apague la luz, así, una cosa así. Entonces yo lo que pongo es Araca la cana. Sí. ¿Y qué me van a colgar por eso? Y No, bueno, no, claro. ¿qué poner? ¿Qué poner? Vamos, no, muchachos, que ha llegado la policía. No, si el entorno era de una sucesión de palabras claves que solamente los contemporáneos de Joyce en ese entonces sabrían qué quería decir Araca la cana. Claro. Imagínate que de acá a 10 años, a 20 años, a un muchacho argentino, y vos le decís Araca la cana, te mira diciendo, ¿qué te pasa, Tati? ¿Qué te fumaste? No sabe qué. O le guisamos solo, ¿no? O dentro de 50 años, tal vez un poco más, decir Maradona viejo y peludo, qué sé yo. Habrá gente, tristemente, que se habrá olvidado. Bueno, en esos casos, ¿cómo manejo el tono, como se llama, o el registro? Y es un equilibrio, siempre haciendo equilibrio entre las palabras que conozco y el texto original, y la mejor forma de pasarlo al castellano mío, que es el castellano que yo manejo. No lo hice pensando en que en Madrid alguna vez lo venderían o lo Claro. leerían. Bueno, porque para eso ya tienen las suyas también, Pero ¿no? tienen la suya, entonces ¿qué voy a ir yo? Yo para hacerme gracioso le voy a decir, foliaron. No, foliaron acá es un folio Claro, atrás del otro, para allá otra claro. cosa. Entonces, Bien. A ver, esa otra fue. pregunta. Jenny. A ver si te Hola, ahí está. perdón, encantada, muy divertido. La pregunta es, ¿de dónde sale todo ese capital del inglés? Ya que subraya cada rato que no es traductor, que no tiene esa formación de Costa Picasso, Soy un sale de los mentiroso. viajes, sale del turismo, no solamente sale de ahí. ¿De dónde sale todo ese inglés? Pero es que estudié desde muy chico. Yo aprendí el inglés cuando nosotros éramos chicos, la gente de mi edad, 66 años, 67 si llego a septiembre, no estudiaba, era rarísimo que se estudiara, porque en aquel entonces la lengua chic era el francés. La lengua que hablaba el garcaje argentino, la oligarquía, era la lengua francesa. De ahí que todavía se siga usando en Francia, riche como en Argentina. El argentino iba, no es la leyenda, es cierto, iban los chacareros en barco, se llevaban la vaca en el barco, iba toda la familia, iban de noviembre a marzo a pasar las vacaciones de verano acá y de invierno allá. Entonces, la lengua acá el inglés era una lengua utilitaria que se estudiaba
pensando en que los chicos por ahí querían estudiar ingeniería y sería bueno aprender inglés. Así que mis viejos con mucha suerte me llevaron a estudiar inglés y me gustó. Pero empecé a los 6 años. Y nunca dejé de leer. ¿Y leías literatura en inglés? Sí, porque me gustaba, porque a los 8 años, suponte, me regalaron, los tengo por ahí, me regalaron un libro nunca fue por mi mejor alumno ni mucho menos, pero por algo, me lo habían dado porque, no sé, qué sé yo. Pero ese librito era un estímulo, y vos le das un estímulo a un chico de 10 años o de 8 años, y el estímulo es un libro lleno de colores y de cosas, y le potencias el gusto, cosa que sucedió. Y si además la que te da ese regalo es una maestra que es una dulzura de mujer y que yo sufría en la escuela pública, pero no porque fuera pública, sino porque no era lo mismo estar con 40 vándalos en un curso que en un grupo de niños elitistas, suponte se diría hoy, éramos 15 en inglés contra 30 a la mañana en la escuela. Entonces disfrutaba las clases de inglés, era todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, durante 10 años. Y ¿Pero a era un partir colegio bilingüe? No. No, era un colegio aparte, en el cual yo estudiaba en Southlands, que ya no está más. Estudiaba inglés, me gustaba. Y después, como me gustaba la lectura, seguí leyendo en castellano y en inglés. Y cuando ya la lectura se hizo un vicio crónico, leí todo lo que pude, como sigo leyendo, en inglés. Y después incorporé el francés y empecé a estudiar francés. Y leí todo lo que pude de la literatura francesa y sigo leyendo. Entonces tenía en la cabeza los tornillos sueltos que me permitían armar el mecano de una traducción del nivel de Ulises. Y sin esos elementos y sin una formación académica, no es posible. Suena como un disparate, así que la pregunta es bien pertinente. ¿De dónde lo saqué? De leer y de leer, no de estudiar de manera sistemática. Me gusta la literatura, me gusta leer, y esa es la respuesta. Bárbaro, bárbaro, buenísimo. ¿Alguien más, seguramente? Gracias. De nada. Y otra, no sé si es una pregunta, pero a mí me interesa el irlandés, sigo todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, Petersen, Lucas, ya Sí. estará tramando el libro que lo incluya usted con Sala Subirat, porque 2 argentos que no vengan de la academia, que se hayan lanzado a esta odisea, me parece que alguien los tiene que juntar en un libro a ustedes dos, ¿o no? No sé, es una opinión, una pregunta. Yo creo que no sé. lo que creo que Lucas lo que mejor puede hacer es esperar que yo desaparezca de este mundo para que valga en serio. Porque hemos hablado con él, hemos hablado muchísimo, un tipo extraordinario. Nos hemos juntado en Buenos Aires a charlar en un bar y nos tuvieron que sacar de la vereda, no de adentro del bar, ya nos habían echado la... Pero si le dijeron, muchachos, se tienen que ir porque nos tenemos que llevar las sillas. Bueno, así que hablamos de cualquier cosa, tipo joven, extraordinario, y estamos en contacto. Pero la obra que hizo él, yo por supuesto que leí el libro, y es una belleza, el libro de Lucas, es una belleza. Como libro. Ahí lo estaba mostrando, para que también, sí, si quieren. Que se puede leer inclusive sin haber leído el Ulises. Es como el otro libro, el Finnegan's Wake por dentro. Es un libro extraordinario que yo lo había leído ya habiendo leído el Finnegan's Wake, pero mi esposa, que no había leído Finnegan's Wake ni piensa leerlo y lo bien que hace, leyó ese otro libro, el Finnegan's Wake por dentro, y es extraordinario. O sea que ahí en ese libro de Lucas, él pone que tiene la gentileza de agradecerme algunas cosas que me consultó y que yo le contesté, y él lo publicó cuando ya había salido ya había salido su libro, y recién a mitad de ese año salió el Ulises del Marcelo, Cuenco de Plata. Sí.
Gamerro en las claves, yo ya lo entrevisté a Gamerro, entrevistamos sí, a Lucas Petersen en estos sí, espacios, sí, faltaba sí, vos, mira, para coronar sí. esto. Mirá vos. Gamerro en la introducción de las claves dice, yo me guío por Salas Subirát, y hace toda una Sí, explicación tiene política. razón. Sí. Bien, y creo que es hora de que Gamerro en una próxima edición de Claves se incline por tu traducción, porque yo vivo Bueno, comparando traducciones y la verdad sí. que la tuya me parece que es increíble. Bueno, pero eso, como te puedo imaginar, no lo puedo decir yo, ni darlo a entender, ni mucho menos. Con Carlos hemos también hablado muchas veces y digamos, creo Se que lo me voy a tiene, decir yo, no te que preocupes. creo que me tiene respeto y eso es todo lo que me importa. La único agravio la única cosa que me mortificó en su momento fue una nota que sacó Serra Bradford cuando salió el Ulises y de esa no me olvido. Porque me trató de estúpido, con la palabra estúpido. Con lo cual se metió en un problema porque él me había mandado un mail diciéndome Sabaló y yo tengo que escribir una nota sobre bla, bla, y yo, cándido, inocente, viejo estúpido, le contesté con la mejor de la buena voluntad. Él me preguntaba dónde estaban las alusiones a cosas o situaciones o personajes argentinos en el Final Web, que hay muchas. Por ejemplo, está Macri. Y está Lilita, y está no sé quién más, pero Macri, y yo le dije, están en tal página, en tal página, en tal página, le hice una lista de cosas. Y en base a eso él se largó a escribir un artículo en el cual, con la información que yo le daba, ponía los ejemplos de las barbaridades que yo había puesto como introducir en un texto que no tenía nada que ver personajes argentinos. Lo que él nunca supo, porque no leyó el libro, es que Macri en realidad estaba como sustituto de la palabra Macri en irlandés, que es como si te dijera en francés ma chérie o mi querida. Macri, y se escribe M-A-C-H-R-E-E, Macri. Macri. Y yo le dije que en tal página está, y está escrito Macri, pero él no, digamos, en fin. Ahí te quedó la espina con Serrat Bedford. Sí, porque fue una maldad. O sea, largarse a criticar un libro como Finnegan Wake sin haberlo leído absolutamente todo y sin haber pensado mucho, porque para leer ese libro tenés que pensar mucho. Y no puedo hacer una crítica con una semana de lectura, porque no sabes lo que está escribiendo. Bueno, pero eso, las demás fueron todas sobre Finnegan Wake, no voy a hablar, pero sobre del Ulises, todo lo que escuché fueron o buenos comentarios o ninguna cosa mala. Así que me dejó tranquilo eso. Bueno, a ver otros comentarios, preguntas, seguramente, de parte de acá del auditorio que tenemos. ¿Quién se Lo anima? que quieran y sin ningún tipo de vergüenza, porque el que tendría que tener vergüenza soy yo, no ustedes. Bien, ¿sí? ¿Hay alguien ahí? A ver. Mientras piensan, a ver, ¿quién se desmutió? Mimi, dale, Mimi. Capítulo 10. Sí. Sobre el teléfono. ¿Cómo era? Que le pidió el teléfono, cuando le pide el teléfono en sí, Rocas Errantes. Pero no es, y está puesto como errata eso. Eso está puesto como errata, porque lo hice corregir. Yo lo que interpreté es que el tipo le estaba pidiendo... Da contexto, Marce, porque si no la gente... Ah, bueno. Hay una parte del capítulo donde en Rocas Errantes, cuando Boylan le pide el teléfono a la empleada que le está comprando la canasta a Molly. De flores, sí. Ahí, may I have your phone, dice algo así, Blaise Boylan. Y yo lo puse como que le estaba pidiendo el teléfono. No, lo que le está pidiendo es el aparato telefónico. Él quería hacer, no le estaba pidiendo el número de teléfono, él quería hacer una llamada telefónica. Claro. No le estaba pidiendo el teléfono, el número, como si me dame el número de tu portátil, de tu teléfono móvil. Esa es una errata que descubrí. Sí, interpretamos como que le estaba pidiendo el número telefónico. No.
Claro, decir unas palabras al teléfono en sí mismo, decía como algo así Sí. raro. Pero bueno, ya en May I la have your tercera, phone? sí, es difícil. Hoy estuvimos con un grupo leyendo Sirenas. Me imagino, Sí. te iba a preguntar cuál es el capítulo más difícil, cuál te costó más traducir. El más trabajoso fue Oxen of the Sun, Mirá. los bueyes del sol, sí. Y sí, porque ahí había que emular el progreso del castellano. No hay otra forma, no podía yo emular cuál es el parámetro. Si yo quería emular desde el útero hasta nuestros días, o hasta esos días, la lengua inglesa, porque esa es la gestación de la lengua inglesa, y va creciendo desde una transcripción anagramática del inglés, como si fuera el latín, la primera hoja, esa, Sí. decil, oles, eamus, decil, oles, eamus, toda ese párrafo que tiene 17 medio líneas. tribal. Claro, y que me decía Edgardo, Marcelo, esto no se puede leer, y hasta que lo convencí y le dije, está hecho para que no se pueda leer ese capítulo. Y sobre todo ese comienzo de capítulo. Es la dificultad de la expresión en la lengua inglesa del latín, tal como está, sin la estructura de la lengua inglesa. Bueno, eso fue lo que más me costó entrar en ritmo de ese capítulo. Y después ir cambiando a los distintos tonos del español, porque me acordaba del mío Cid. Iba haciendo una especie de paralelo entre los puntos más salientes de la literatura española, ¿no? Hasta el punto de la jerga, en el cual volvía la jerga que nosotros conocemos. ¿Y pasaste de la literatura española después a la literatura rioplatense? Porque yo todavía en tu libro eso no lo leí, no llegué. ¿Pero qué sí? Claro, porque es el progreso, digamos, la vida, el desarrollo de la literatura en castellano. ¿no? Sí. Pero en algún momento se crea acá nuestra propia literatura rioplatense. Sí, pero bien tarde, bien tarde. Es decir, no hay ni un vos, no hay un vos. No hay un che, no hay un vos, no hay ninguna de esas cosas, porque me pareció una falta de respeto hacia, por ejemplo, los salteños, que no hablan del vos. Ok, por supuesto. En el norte es un español bastante puro, digamos. Te quedaste con el castizo, digamos. Me quedé con no una lengua neutra, sino la lengua que hablo yo todos los días. Pero, digamos, eso al final, cuando tenía que coincidir con la lengua común y corriente. Pero el solo texto te lleva, digamos, no fue nada demasiado. Me costó, sí, dar con la clave de cada uno de los tiempos, ¿no? De un español florido, tipo, como te digo, tipo el mío Cid campeador, hasta la prosa cervantina. Sí, claro. Además yo había leído, y no una vez, sino muchas veces, el Quijote. Pero yo había leído el Quijote, claro. y me había reído y he llorado como un niño con esa obra. Entonces tengo todas las palabras del Quijote. Y muchas no coincidirían exactamente con... Puede haber anacronismos, pero me frega. Ahí está, el que lo quiera discutir no va a contar con mi oposición. Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Sí, Silvia Millani, desmuteate, estás muteada, ¿eh? No, solamente felicitar a Marcelo, felicitarte por la magnitud de la obra que hiciste. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Muy sí, amable. Demasiado generosa. No, me parece que no. Bien, ahí Vivi aplaude también. Por supuesto, ya que estamos, tenemos un tiempito más si quieren, pero lo vamos a aplaudir porque la verdad que me gustó la palabra, la magnitud. Me se pone colorado. Seguir corrigiendo y seguir corrigiendo, Dios mío, qué voluntad. Es que no quiero dejar pasar cosas que bueno, ya está hecho, ya está el error. Si se puede, mientras el editor me lo siga aceptando, cada nueva edición va a tener revisiones, porque me doy cuenta a veces leyendo que algo está mal.
Si nosotros encontramos cositas, ¿te las podemos mandar? Me hacen un enorme favor si me las mandan. Y sin ningún a condición de que no vengan con un disculpame, pero. No. En tal página, tal cosa, donde dice tal cosa, creemos que debe decir esto. Chao, listo. Okay. Muchas cosas las he incorporado así, Te digo que en serio, si yo. Le escriben al Cuenco de Plata. Hay gente que se toma el laburo. Yo, a veces, por no fastidiar, no paso erratas que encuentro en libros que leo, y las encuentro, obviamente, como mucha gente encuentra en los libros míos, pero yo tengo ese vicio de ver con mucha facilidad el error ajeno y con gran dificultad el error propio, ¿no? Así que, pero a veces lo reporto, y bueno, el Cuenco de Plata suele recibir un mail y me los pasan. Fíjate, Bien. Marcelo, lo que dice este lector. Para mí es extraordinario porque es una muestra de que la gente lo está leyendo. Eso es lo mejor. A ver, que puede Alba, pasar. ¿querías decir algo? No, solo agradecerle, y siempre es un gusto, un placer escucharlo a Marcelo, agradecerle porque yo aprendo, y esa fascinación que él tiene por la lengua en general, ¿no? En la lengua inglesa como el español, por la lengua. Y Sí. bueno, es un gusto escucharlo, es un gusto. Muchas La verdad que es un gracias, gusto Marcelo. Muchísimas gracias a usted, Alba. Es un honor que Quiero, recibir. Sí, A ver, adelante, Gladys. yo quiero preguntar si se ha podido divertir un poco con este libro. Enormemente, enormemente. Como voy a decir, porque somos todos adultos, me he cagado de risa, pero me he cagado de risa, hasta llorar de risa. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Sí. Porque las Disculpe lo de primeras cagar. lecturas es bastante tortuoso leerlo. Bueno, porque vos ya bueno, te lo sabés al dedillo. No, bueno, yo no quiero pecar de soberbio. Cuando lo leía en inglés y encontraba cosas que me... Nunca sentí el impulso de tirar, ese impulso de tirar el libro al diablo contra la pared, decir esta es una porquería, no lo leo más, al contrario. Cuando encontraba algo que no entendía, iba al diccionario inglés, a buscar la palabra. Cuando la palabra no existía, asumía. Debe querer decir tal cosa, y seguía. Nunca dije, bueno, esto hasta que no entienda esto no lo dejo, no lo sigo. Entonces, era todo un entretenimiento. Muchas veces el entretenimiento consistía en eso, en luchar contra el desconocimiento. ¿Qué mejor pasatiempo para que alguien que le gusta leer, que entretenerse con algo que le propone un desafío? Ahora, si lo que propone es una oscuridad absoluta y una imposibilidad de comprender, ya la parte del disfrute y el goce no existe, y con eso se termina la lectura. Pero nunca tuve ni ganas de dejar, al contrario, cada cosa que no entendía era buscar y buscar y buscar por dónde, hasta que fui incorporando alguna cincuentena de libros, y me los leí todos, absolutamente todos. Estos libros que dije que compré en Oakland, los leí todos, de punta a punta, y eran libros usados, anotados por un profesor. Eran los que compré, si compré 1,5 metros de libros, todos tenían una inicial, eran de un mismo dueño, que cuando le pregunté a la señora por qué estaban todos inicializados, DG, la D y la G, Wright, D.G. Wright. Me dice, bueno, era un profesor de la Universidad de Oakland, especialista en literatura inglesa, que murió hace 2 años, y la señora trajo todos los libros para vender acá. Digo, bueno, perfecto. Ese señor escribió un libro que se llama Dubliners and Ulysses, Bonds of Characters. Es decir, el vínculo de personajes entre Dubliners y Ulises. A mí me sirvió enormemente, porque ahí veía yo quién era Mr. Tal, que había estado, porque yo había leído y había traducido, y probablemente se publique este año o el año que viene, el retrato del artista adolescente, y había leído Dubliners. Entonces, me enteraba de la historia interna de esos personajes, ya sabía lo que pensaban cuando estaba leyéndolos por tercera vez en el Ulises.
Entonces, ese libro que el hombre este escribió, yo me lo encontré de una manera absolutamente misteriosa, porque como les digo, me compré todos esos libros en Oakland, me los leí, en el cabo de un año me los leí todos, o menos, y después me fui a hacer una investigación en la universidad, en la Biblioteca Nacional de París. Tuve un mes y pico pagado por mí, ninguna beca, ningún subsidio, ninguna porquería de andar rogándole a ninguna institución que me dé algo, jamás, nunca. Y en la Biblioteca Nacional de París voy a una estantería como si me diera vuelta acá y agarro un libro porque quería ver ese libro que me llamaba la atención y agarro un libro de D.G. Wright. Es algo que lo cuento porque me pone los pelos de punta cada vez que lo cuento y solo yo sé que es cierto. Pero sí, yo leí los libros y los tengo acá en mi casa, en mi poder, y puedo dar testimonio de eso, de todo lo que este señor D.G. Wright leyó para componer el libro que finalmente compré. Me encontré con otro libro de él en la Biblioteca Nacional de Francia, de un autor de Oakland, y yo tenía todos sus libros. Entonces, libros valiosísimos que costaron nada, que costaron centavos, anotados, con anotaciones de lápiz, todo eso. Entonces, el material que tuve para cada reedición, que tengo para cada reedición, es impagable. En fin. Bien, Bueno, bien, vos, bueno. cuando quieras, yo estoy disponible para charlar hasta las 6 de la mañana, pero entiendo que ustedes... No, cortemos ya. Una pregunta más. ¿Económicamente te ha dejado beneficios importantes esto? No, por supuesto, no, en absoluto, ninguno. Es decir, cobro los royalties que me paga el Cuenco de Plata, pero en la industria editorial ya sabemos lo que es. El Cuenco de Plata hace un enorme esfuerzo para pagarme los royalties de los libros que se venden, que se han vendido todos. Siempre son ediciones chicas de 2.000 ejemplares, pero ya va por esta próxima que sale va a ser la 5ª edición. Entonces, se habrán vendido 10.000 ejemplares, 15.000 ejemplares, es mucho. Pero no tengo una recompensa económica ni la busco, no me hace falta. Tal vez si tuviera que vivir de eso, me moriría de hambre, pero como no vivo de eso, estoy libre de ese tipo de pecado. Bueno, lo último, ¿te cae más simpático Stephen o Bloom? Bloom, toda la vida, Bloom. Buenísimo. Un aplauso grande entonces para Marcelo Zabaloy. Le agradecemos muchísimo todo. Cuando quieran alguna consulta en particular por cualquier cosa o en un capítulo específico que yo esté 10 minutos, me avisan. Pero prescindan de mí en todo lo que puedan. Gracias. Gracias, Marcelo. Muchas Chao a todas gracias. y a todos. Abrazos Un múltiples. lujo, che. Un lujo, gracias. Chao, chao a Gracias. todos. Adiós. Gracias por Gracias. estar. Una maravilla. Rodrigo. No, por favor, a ustedes.